Estamos con Adrián Palomo Fernández, conocido amigo mío del verano de Allariz, de mi tierra natal. Y nada, él es enfermero de la Residencia Europea de Las Rozas en Madrid. Es una residencia de ancianos, creo que de titularidad privada. Bueno, confírmamelo tú porque no estoy 100% Sí, seguro. Es no sé si privada. es privada, pero creo que es concertada un poco también, ¿eh? No sé muy bien Sí. cómo funciona ese tipo de sistema, pero creo que es ambas. He estado investigando sobre la fundación, sobre Orpea, y sí que es cierto que dice que hay residencias que ofertan trabajos de titularidad concertada, pública concertada. Entonces, pues entiendo que es un poco una mezcla de las dos cosas. De ambas, de ambas. Yo te digo que yo de eso tampoco es que domine mucho el tema de privado concertado, pero sí que creo que leí que era concertada también. Vale, muy bien. Bueno, en primer lugar quería centrarme un poco en lo que te había preguntado de una razón por la que te has formado en la profesión de enfermero, y tu razón principal era por el gusto por la salud. Me gustaría que desarrollases un poco esa idea y que me dieses, bueno, el argumento principal, ¿no? Por el que trabajas y por el que dedicas eh, tu vida profesional al ámbito sanitario. A ver, a mí siempre me ha gustado mucho el tema de la sanidad y así, me gusta mucho a mí cuidarme, etcétera, y cuidar a los demás también. Y bueno, yo de pequeño realmente no sabía qué iba a ser, pero como mi madre era enfermera y ella, digamos, me enseñaba cosas, al final te acabas metiendo en el mundillo ya de familia. Sí, Entonces, es un como poco, un poco vocacional ya de familiar, ¿no? Un poco exactamente, por- como a mi madre le ha ido bien, le gustaba, y ¿por qué a mí no me va a ser igual? Y como es un ámbito que siempre me ha gustado, el tema de la salud, dije, pues mira, tiene salidas también la enfermería y decidí tirar por ello. Y muy contento, la verdad, muy Sí. contento. Bueno, también te quería preguntar, y ya entrando un poco al grano del tema y de la situación actual, ¿no? De la pandemia, ¿cómo lo has vivido tú en la residencia? ¿Cómo ha sido la experiencia desde que se declaró el estado de alarma el 14 de marzo? Bueno, un poco como las sensaciones, a nivel profesional sobre todo. Ahora al principio, luego ya te preguntaré en plano personal qué opinas o cómo te sientes. Bueno, pues yo si tuviera que resumirlo, lo resumiría como algo muy impredecible y muy duro, la verdad, porque no es lo mismo el tema de hospitalaria que residencial. Entonces, en las residencias, obviamente, el tipo de pacientes que hay son pacientes que ya son bastante débiles, son centenarios muchos de ellos, es decir, son unos pacientes que son muy vulnerables. Sí, Más, con muchas patologías, ¿no? Como eran muchos casos de gente que ha fallecido, ¿no? la, una residencia van personas que están fastidiadas ya de salud, son muy mayores y requieren unos cuidados continuos, la mayoría. Hay algunos que están muy bien, otros que los pobres están bastante mal. Entonces, claro, ha sido un virus bastante puñetero en ese sentido. Y lo que más duro de todo esto, que me ha parecido a mí, fue sobre todo el tema familiar y de los propios ancianos, porque la familia en estas residencias está siempre muy encima de nosotros, como es normal, y el hecho Sí. de que ésta no pueda entrar a la residencia ni visitar a sus mayores es muy duro tanto para nosotros como para los ancianos y como los familiares. Pero Sí, sobre todo, dime. sí, no, no, termina. Digo que sobre todo el tema del COVID, el dichoso COVID, es que nos ha pillado a todos sin prácticamente ningún protocolo ni nada. Y cuando hemos decidido actuar, pues ya era demasiado tarde, pero todos los sitios de hospital, ambulatorio y residencial. Volviendo un poco a lo que decía sobre bueno, la situación con los familiares, sí es cierto que se ha creado mucha desconfianza hacia bueno, la gestión de las residencias, ha habido demasiado malestar por parte de muchos familiares, pero es que claro, como tú bien dices, es una situación muy difícil de gestionar. ¿Cómo puedes
mantener ese grado de confianza o sin que puedan ver a los familiares realmente, porque claro, al final la familia no puede tener contacto con ellos, prácticamente se tiene que fiar o se tiene que informar mediante una llamada telefónica, incluso una videollamada en el mejor de los casos, pero claro, es algo muy, muy complicado, imagino que muy difícil de gestionar para la propia residencia, por mucho que quieras intentar hacerlo lo mejor posible, supongo. Sí, no, eso ha sido para mí, yo te digo que lo peor de todo, porque el mundo tiene muchas personas y los familiares no son todos iguales. Hay familiares que son súper comprensivos con la situación, que nos mandan correos electrónicos a la dirección para darnos todo el apoyo, etcétera. Pero siempre hay familiares que están muy encima de sus mayores y si no se fiaban ya antes de lo que se hacía, porque antes se hacía bien, pero había cosas que igual ese día pues su madre no estaba con la ropa bien puesta y ya ponían a la residencia una nota o algo, ¿sabes? Depende de los familiares. Hay algunos que no se fían nada, o sea, que llaman quizá 3 veces al día para ver Sí, cómo están. Sobre todo son familiares de residentes que ya no tienen mucha autonomía, es decir, que ya son muy dependientes. Entonces eso sí que es duro porque, claro, ellos te llaman, tú les dices lo que hay, que cómo están, las constantes vitales, todo lo que hemos hecho en el turno, y bueno, tienes que confiar en que ellos confíen en ti. O sea, ese es un claro. tema muy... porque no pueden... Es que no pueden fiarse al 100%, es una pena. Es que son muy desconfiados y normal, porque es que al final es una situación que sus familiares están encerrados, entre comillas, allí y no tienes manera de verlo con tus propios ojos. O sea, todo Eso, depende de lo que te digamos. sí, eso es lo más triste y lo más complicado de gestionar, supongo, por vosotros, que sois Eso ha sido profesionales. lo peor. Luego, bueno, un poco hablando de lo que has dicho antes, de lo de que, bueno, que las cosas antes se hacían bien, de la pandemia y un poco la gestión, quería que me hablases un poco de los cambios que han podido producirse dentro de la residencia o cómo habéis funcionado y las dificultades también, ¿no? Porque al final seguramente han sido muchas y algunas muy complicadas de solucionar, por mucho empeño, por mucho trabajo. Cuando algo no funciona de base o algo falla en la organización, es muy complicado que una persona u otra lo arregle, supongo. Desde luego, desde luego. El tema de la gestión, yo puedo decir que por lo menos en mi residencia se llevó mucho mejor que en otras. Yo tengo compañeras que han trabajado en otras residencias y cuando la situación allí ya era crítica, en la nuestra no teníamos ningún caso. De hecho, se pensaba que igual habíamos pasado esa fase y saltábamos ya a una fase más tranquilita. O sea, teníamos muy pocos casos. Pero sí que es cierto que, claro, como la gestión se hizo muy lenta, o sea, realmente no teníamos prácticamente ningún equipo de protección. Al final el bicho entró. O sea, Ya. cuando nos daban una mascarilla por turno, que una mascarilla por turno obviamente es una miseria. Y más Sí. yo hago turnos de 12 horas, es decir, serían 2 turnos realmente para una mascarilla. Y claro, en ese hecho no teníamos material. O sea, el primer mes o las 2 primeras semanas fue nefastas porque nadie sabía qué estaba pasando, no teníamos material prácticamente nadie, teníamos un equipo. Llegamos a un punto en el que teníamos una batita para todo el personal que entrara en ese pasillo. Es decir, si tú entrabas a esa habitación, tanto la auxiliar como la limpieza tenían que usar la misma bata. O sea, llegamos hasta ese extremo al principio. Luego ya sí que es cierto que ya empezaron a traer cosas, ya se empezó, pero no culpo tampoco a la residencia, culpo a la sanidad en general porque no pudo predecir todo esto. O sea, nos dieron material escaso hasta que poco a poco sí que es cierto que ya nos iban dando más batas, más equipos, más pantallas de protección, más mascarillas. Y al final, ahora mismo, por ejemplo, sí que vamos con todo preparado para entrar a las habitaciones. Tenemos felpudos de lejía para una vez que salgas de la habitación te limpies bien los pies, cambiar las fundas que ponemos en las zapatillas. O sea, al final ya tenemos un equipo bastante bueno, pero claro, esto se tenía que haber hecho mucho, mucho antes. Mucho antes. Ya. Sí, es que al final es complicado, como tú bien dices, ¿no? La predicción de la pandemia
fue algo que fundamental, ¿no? Para el desarrollo, pues, sobre todo al principio, ¿no? Fue tan fundamental que todo el mundo estaba desprotegido, vosotros en el sector sanitario, todo el mundo trabajaba en unas condiciones pues pésimas, seguramente para el momento en el que era. Pero claro, la situación para predecir algo así también es complicado y bueno, y me gustaría incidir también eso en lo que dices ahora que ha mejorado mucho. Y yo tenía que apuntado que, bueno, ¿qué me podrías comentar sobre propuestas de mejora para un futuro? O yo qué sé, si vuelve a haber un rebrote, si crees que algo se puede mejorar aún así, aunque ya ha mejorado mucho desde el principio de la pandemia a hoy, pero si tú crees que hay cosas aún a mejorar y cosas que pueden evitarse en la organización del trabajo, en cualquier situación. Desde luego que sí. Yo creo que ya a partir de este brote que ha sido bastante duro, si vuelve a haber un rebrote, vamos a estar ya más preparados. Es decir, ahora el tema de la mascarilla en la residencia, yo creo que va a ser algo que vamos a tener que llevar hasta por lo menos que haya una vacuna o algún tipo de medicación contra este virus. Porque es que nosotros trabajamos con la gente más vulnerable que hay. Es decir, el personal tiene que estar con mascarilla siempre hasta que tenemos la seguridad de que nosotros no podemos contaminar. Y como propuestas de mejora, obviamente ya los protocolos ya están más estandarizados. Tenemos la residencia con líneas verdes y rojas que etiquetan a la zona limpia y la zona sucia. Es decir, tú cuando vas a entrar a los pasillos tienes que poner tu EPI, tu equipo de protección individual, y una vez que sales de ya de los pasillos, aparte de echarte lejía, que tenemos sprays de lejía, tienes que caminar por la línea roja hasta la habitación sucia, donde ahí te quitas tu equipo y lo echas y lo tiras. Y así cada vez que tengamos que entrar a algún pasillo o una habitación. Pero la clave de todo esto es las pruebas de PCR, las pruebas para ver si tú estás contagiado o no. A nosotros, por ejemplo, nos hicieron las pruebas hace 2 semanas y este virus lleva aquí ya 2 meses. Es decir, Ya. si controlamos, porque los ancianos están ahí encerrados, entre comillas, en confinamiento también, pero nosotros somos los que nos exponemos a la ciudad y podemos traer el bicho. Es decir, nosotros somos Sí. los que vamos a contaminarles. Mm. Entonces, la Sí, sí, clave yo creo que es mascarillas y pruebas para detectar si está con nosotros el virus o no. sí, quizá hacer las pruebas pues de forma semanal o de forma más habitualmente para poder tener controlado totalmente los focos de entrada, porque al final eso es lo que tú dices, vosotros sois el transmisor del virus totalmente ahora mismo. Ujú. Desde luego, desde luego. Bueno, también te quería preguntar, bueno, sobre la residencia. Tú has dicho que el virus a vuestra residencia llegó tarde, hasta pensasteis que era probable que igual no apareciese de forma virulenta. ¿Cómo ha sido? Porque yo he estado investigando sobre la Comunidad de Madrid. He visto que los fallecidos en residencias han sido muchos en comparación a la gente que ha fallecido en la Comunidad de Madrid. Es decir, es un componente fundamental, es más del 50% de las víctimas mortales en Madrid, si no recuerdo mal. De hecho, he sacado la información de Radio y Televisión Española, que la ha subido hace 2 días. Ahora están en proceso de revisión de víctimas mortales, como ya imagino que has visto, que hay un poco de, de indecisión con los datos, no está muy claro cómo se está procediendo. Pero te quería preguntar sobre tu residencia en particular, no sé si estás autorizado o puedes hablar de eso y de la gente que se ha recuperado, obviamente también, ¿no? Es importante hablar de eso, yo creo. Sí, no, te voy a contar datos precisos, no te voy a decir porque no puedo, pero sí cómo ha sido. Realmente, mi residencia, que te digo que empezó un poco más tarde que las otras, Sí. empezó con un caso de un residente que era de centro de día, es decir, que venía solo a hacer actividades a la residencia y luego se iba a casa. Ese dio el primer positivo, entre comillas, o que se sepa. Y a raíz de ahí, pues algunos, porque muchos de los que han cogido el virus
fueron al hospital porque se pusieron malos o se hicieron una caída y fueron al hospital, volvieron y sí que es cierto que muchos de ellos desarrollaron el virus. Seguramente lo hayan cogido en el hospital o no, pero realmente empezó con 2 o 3 personas que las aislamos tenemos como una enfermería con unas 5 o 6 camas, aparte de toda la residencia. Y las aislamos allí, es decir, cada vez que uno daba fiebre, febrícula o un síntoma o signo, lo pasábamos a las habitaciones. Pero de repente empezó como a saltar el virus en pasillos que en principio era zona limpia, es decir, ninguno de ellos estaba ya contagiado. Sí. Porque los únicos que estaban contagiados ya estaban aislados. O sea, según salía uno, como ya los ancianos no ahora están confinados en las habitaciones y los equipos de terapeutas pues los sacan de uno en uno en la calle para que den un paseo, pero no se pueden juntar entre ellos. Entonces no hay manera de que los aislados se junten con, o sea, los que están contagiados con los no contagiados. Pero claro, empezó a saltar el virus en habitaciones que se supone que eran zonas limpias donde no debería estar ahí el virus. Así que poco a Sí, poco no estaba empezamos. claro la causa, claro, al final tienes una seguridad o piensas que tienes el protocolo, el procedimiento controlado porque tienes a la gente apartada, pero Eso es. salta de forma que no se conoce cuáles son las circunstancias, ¿no? Por las que se produce ese contagio. Exactamente, y es que tú cuando entrabas a las zonas donde estaban los positivos, tú te vestías con tu EPI, pero claro, tú cuando salías de esa zona te lo quitabas. Y para hacer el resto de tareas sí que ibas por las habitaciones sin mascarilla y tal, en los primeros momentos te estoy hablando. Y claro, cuando ya salía un positivo en una habitación, tú en esa habitación entrabas tal cual, es decir, en ese caso el positivo te podía haber contagiado a ti si en el caso de que yo tampoco estuviera contaminado, te estoy diciendo. Pero tú, es Ujú. que tú ibas sin equipo porque la zona se supone que era limpia. De ahí es los más posibles errores que hemos hecho. Porque Sí. pensábamos que el virus estaba controlado, pero realmente pues ya estaría prácticamente circulando por todos sitios, pero nosotros no teníamos la equipación. No había protocolos y nadie nos dijo nada. Claro, es que es al final supongo que será el caso de muchas residencias, incluso pues zonas de hospitales que se piensa. En un hospital supuestamente es mucho más complicado retenerlo, entiendo, porque tiene movimiento de gente diariamente por otras dolencias, por otras causas. En cambio, en una residencia, pues bueno, es más fácil restringir el acceso, como tú bien dices, pues de familiares, por ejemplo, de agentes externos, es mucho más fácil. Pero claro, aún así es complicado pues no saber cómo resolver y cómo hacer, no sé, cómo analizar por qué aparece en otra parte donde no esperas que lo haga. No sé si luego llegasteis a alguna conclusión en plan o se llegó por medio de la gestión de la propia residencia. No sé cómo fue esa... A ver, es que como este virus es muy puñetero, es un puñetero, y se contagia súper rápido. De modo que, claro, nosotros tampoco había protocolos que te dijeran, vale, desde este momento tenéis que llevar todos la equipación, por así decirlo, a todas las habitaciones. Es decir, pensábamos, se pensaba, porque la sanidad nos decía, tal, tenéis que aislaros en una zona, tal, vale. Pero claro, los demás se supone que no estaban contaminados. Entonces tú a sus habitaciones pues dabas la medicación pues de normal, como siempre. Eso, lo que te digo, las 2 primeras semanas. Una vez que ya se fueron, porque esto fue aumentando, la verdad que por lo menos un cuarto, un tercio de la residencia sí que se contagió de esto. Y ya, pues, digamos que los contagiados sí que los aislábamos ya en pasillos, es decir, un pasillo de contagiados y el resto de residencias zona limpia. Pero desde que eso comenzó hasta que se pusieron todas las medidas, sí que pasó un tiempo, es decir, se descontroló, el virus se descontroló, nadie se esperaba que iba a evolucionar tan mal todo, la verdad. Y bueno, la verdad que es lo que pasó. Yo creo Ya. que el problema es la seguridad que nos dieron y que nadie no tenía un protocolo establecido para estas situaciones tan de emergencia. Sí, claro, al final yo creo que la clave es esa, la de los propios medios que vosotros no teníais, no Eso, teníais por desconocimiento de todo el sistema, da igual que la fuese gravedad de la situación. en tu caso,
privado que público, da igual, porque al final la gestión fue imposible de predecir, ¿no? Y de gestionar en un primer momento. Ahora, por suerte, pues como bien tú dices, ahora estáis mejor, tú mismo me has mandado fotos en las que ya pareces, pues bueno, vestido como de verdad deberías ir y como deberías trabajar. Pero claro, obviamente fueron semanas de incertidumbres en las que no se sabía muy bien cómo actuar, ¿no? Exactamente. Fueron semanas duras. Porque la familia llamando, tú respondiendo como podías. Mm. También los ancianos, muchos de los ancianos tienen demencia. Entonces no entienden que tienen que estar en sus habitaciones sin salir, no entienden por qué tú vas vestido de esa forma. Los que no tienen demencia son ancianos totalmente dependientes y que lo entienden y hablan con sus familiares por teléfono y así. Pero los que tienen demencia sí que es complicado porque no lo entienden. Claro, es Entonces tú no. muy complicado, supongo, transmitir, ¿no? La causa real por la que estamos encerrados en nuestra habitación. Claro, al final es mucho más complicado transmitir eso, muy, muy difícil. Difícil y no entienden por qué no pueden salir de la habitación. Se deprimen muchos, de hecho. O sea, es que al final no lo entienden y no puedes explicárselo bien porque es que no lo llegan a entender. Eso es muy duro también. Bueno, también quería preguntarte, ahora ya un poco más personal, ¿cuál es tu sensación? ¿No? Tú ya me has dicho un poco, trabajando, cuáles son las peores situaciones en las que te has encontrado, lo que es peor para ti trabajando, pero bueno, ahora yo me centro más en cuando tú llegas a casa, cómo te sientes o cómo te has sentido. Quizá ahora tú me has dicho que llevas un tiempo sin estar trabajando. Pero bueno, en el momento que has estado, en el momento que bueno, la curva creció y en tu misma residencia se produjeron más casos, ¿cuál era la sensación al llegar a casa? No sé, ¿cuáles eran los comentarios con tu familia, con tu novia, con tus más allegados? Pues a ver, fueron momentos duros porque la carga de trabajo que teníamos era muy elevada. En residencias tenemos un grupo amplio de enfermeras, bueno, por lo menos en nuestra residencia, pero claro, con esta situación se tuvo que cambiar mucho la tecnicidad de los turnos y claro, al final tenemos mucha carga, éramos 2 enfermeros para 200 pacientes prácticamente y la carga de trabajo era bestial porque había que tomar temperaturas una vez cada turno, es decir, 2 veces al día nosotros, tensiones, saturaciones, al final era un trabajo de la leche, tenías que repartir la medicación por cada habitación, eso cansaba muchísimo. De normal la repartes en los propios comedores, no en cada habitación de una en una. Al final era una carga de trabajo bestial, también psicológica, porque tú mientras trabajabas te pasaban las llamadas de los familiares, aunque tú estuvieras haciendo una cura, tenías que hablar con el familiar de un paciente que igual no has visto de ayer, porque igual libraste ayer y dices, ostras, espera que tengo que mirar a las constantes. La familia muy preocupada también. O sea, al final es una carga que vas acumulando y fueron duras. El primer mes sobre todo, que además tenías que ir con todo sin saber por qué pasaba esto y tal, llegabas a casa hecho polvo, la verdad. Y Sí, luego también te dejaban, fallecían personas que les tenías mucho cariño o tal. Y claro, eso la familia también es duro para ella, porque además fallecían mal, entre comillas, fallecían solos, sin sus seres queridos, que eso también tiene que ser a mí es lo peor de esta pandemia. Pero sí, no, fue duro, fue duro. Luego a la noche tenías como pesadillas y no sé, era raro. sí, es que al final la carga profesional de la que hablas, al final está tan te sobrepasa tanto que al final, claro, repercute en tu salud mental, ¿no? En cómo te encuentras. Y es cierto, y lo que dices, yo, en plan, en ese sentido, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que lo peor de esta pandemia es que la gente ha fallecido sola, sin poder, viéndole la cara a un enfermero quizá tapado. Mercado No entero, sé. eso, Es una sensación, yo que me considero una persona súper familiar, creo que es lo peor que te puede pasar. No sé, yo lo veo súper triste. Pero bueno, cambiando de tema, también te quería preguntar pues sobre cosas positivas, ¿no? Porque al final tampoco es
todo, o sea, es cierto que los medios de comunicación inciden en la parte negativa y es importante saberlo, ¿no? Y estar al tanto de lo que ocurre. Pero también me gustaría saber un poco si has experimentado algo positivo que te haya ayudado a decir, pues bueno, sabes, vamos a seguir porque es complicado a veces mantener la compostura y la tranquilidad trabajando e incluso ser profesional, porque por momentos imagino que te derrumbas o te cuesta trabajar. Ujú. Pues yo como cosas positivas, sobre todo pues los mensajes de ánimo que dejan los familiares, porque sí que es cierto que muchos familiares pues están muy nerviosos y te pueden responder mal, pero muchos otros no, y muchos otros te llaman y te dan las gracias, envían cartas a la dirección y nos la ponen en los ascensores para que las leamos, de agradecimiento. Y eso al final te llena, porque al final te dicen básicamente que tú estás cuidando sobre todo y dándole vida a su familiar, que no puede ir a ver a ellos, ¿sabes? O sea, como Sí. que tú te has convertido en el familiar o el que transmite sus mensajes y tal, ¿sabes? Entonces eso es lo positivo. También, pues el trabajo en equipo ha mejorado. Antes igual había relaciones un poco raras con temas de auxiliares, ahora estamos todos bastante más entendidos. Pero lo que te digo, sobre todo los mensajes que nos dejan los familiares, es lo que Sí, de más... hecho, he visto yo, bueno, cosas que has colgado tú en tu propia cuenta de Instagram, o he visto vídeos de vuestra residencia en la puerta aplaudiendo. No sé, son momentos de mucha gratitud, supongo, para vosotros, que os alegra mucho. Pero claro, que al final también tiene, y ahora quiero volver, y para finalizar, me gustaría hablar también un poco de los homenajes que se han hecho en un principio hacia todo vuestro sector, en un principio, y bueno, y hay mucha gente que lo sigue haciendo a día de hoy. Pero sí es cierto que yo noto, y de ahí un poco el motivo de hacer esto, de empezar a hacer estas entrevistas con gente como tú, como enfermeros, médicos, bueno, cualquier persona que trabaje en el sector, sí es cierto que veo que ha decaído, que el homenaje que se os hacía quizás ha desaparecido un poco de primera plana, culpa también de los medios de comunicación, que son los que transmiten al final las noticias a la sociedad. Pero ¿cómo vives tú eso? ¿Qué te parece? ¿Crees que es cierto que ha decaído? Porque puede ser mi visión y no la tuya, o ¿cómo entiendes eso? A ver, yo creo que el tema de los homenajes está bastante bien. A mí me alegraba. Pero sí que es cierto que yo creo que mucha gente lo hacía por presión social o tal, porque también he visto en redes sociales míticos mensajes que pone la gente de, es enfermera, vete de aquí, que traes el virus Sí, a casa. En mi caso no me ha pasado, ¿eh? Pero he visto muchas cosas de esas, entonces es como un poco de hipocresía. Pero yo creo que mucha gente sí que lo hace de verdad, de corazón, que, coño, piensa en nosotros. Aunque yo creo que tampoco nos merecemos tanto estos aplausos nosotros, sino la gente que está pues, autónomos que no pueden ir a trabajar. Es decir, nosotros al fin y al cabo estamos haciendo nuestro trabajo, nos pagan por ello. Entonces es como, vale, me estás aplaudiendo por algo que tengo que hacer, es mi trabajo. Realmente hay que aplaudir, yo creo, esta es mi valoración por la sí, gente que sí que lo está pasando muy mal. Es decir, yo, vale, estoy teniendo el triple de trabajo de costumbre, estoy frente al bicho, me puedo contagiar en cualquier momento, pero al final yo soy joven, seguramente lo pase, voy a seguir pidiendo dinero para pagar el alquiler, la gente que no puede abrir el bar o tal, eso sí que hay mucha crisis por ahí, mucha quiebra y rotura de negocios, que al final que vale, me parece bien que nos aplaudan, porque al final estamos trabajando el doble con el bicho, pero el aplauso yo creo que es en general, tiene que ser en general, no solo para nosotros, tanto para sí, las cajeras del supermercado como para transportistas o la gente que está en casa, ¿sabes? Al final nosotros es nuestro trabajo. Es lo que me fastidia, ¿sabes? Y como que se está aplaudiendo solo a nosotros y esto, ¿no? Y para eso sí que soy, para otras cosas no, pero para esto soy humilde y sí que pienso que realmente la gente que lo está pasando mal que está con sus negocios parados y no puede traer dinero a fin de mes, al final es lo que mueve el mundo, sí que son los que se merecen el aplauso. Nosotros también, en su medida, pero es para los otros. Yo hago mi trabajo y puedo traer dinero a casa para pagar el alquiler.
Así que lo que Sí, es pienso. cierto que había mucha demanda también de que se hablaba de gente que decía que al final es cierto que sí, estáis haciendo vuestro trabajo y Ujú. que algunos os quieren tratar como héroes o quieren haceros más de lo que realmente sois. Y eso es gente que lo ha dicho, gente que trabaja como tú en el sector. Y yo también coincido con eso. Y es cierto que ahora mismo ya es un momento en el que hay que centrarse en muchas más cosas, en sectores que no pueden abrir o que acusan muy fuerte esta crisis de la pandemia, como lo que tú dices, la hostelería, gente que también está en primera línea desde el primer momento. Pero yo creo que es fundamental hablar de vosotros, yo creo que es muy importante porque una cosa es que no seáis los únicos, que no lo sois, pero es cierto que sois los fundamentales y los que hacéis y protegéis a las personas que lo están pasando mal desde el minuto uno. Sí, es cierto que hay otros sectores, pero para mí personalmente sois fundamentales y es cierto que para mí que la llama del homenaje se ha ido apagando según que han crecido también pues otros discursos o otra manera de ver la pandemia o se ha focalizado, yo qué sé, el espectro comunicativo en otra cosa, ¿no? Ha sido ya como bueno, pues ya ha pasado lo peor. Es Se cierto olvida, que es así. se olvida Claro, ha de pasado. sanitario y tal, a otra cosa. Eso es. Sí, Sí. para mí es así. Entonces, por eso te lo quería comentar. Y luego para terminar, y un poco ahora ya hablando de la desescalada, de cómo se está produciendo en las diferentes comunidades, ahí aún estáis en fase uno, os ha costado entrar mucho, a la Comunidad de Madrid le ha costado muchísimo entrar. Pero quería que me dieses un consejo o una advertencia, como tú quieras, ya para terminar, a la sociedad, hacia la gente que lo está viviendo, pues supongo que un poco alejado, ¿no? Porque como puedo ser, por ejemplo, yo, que ahora mismo pues estoy en mi aldea en Galicia, pues muy alejado de lo que es Madrid o de lo que son las zonas más donde más contagios se han producido, donde el virus ha sido más virulento, o Ujú. mismo gente que no esté familiarizada con enfermeros, que no conozca gente, porque al final yo creo que gente que esté en contacto con gente con personas que trabajan o que se dedican al sector sociosanitario, creo que deberían estar ya lo suficientemente concienciados. Pero eso, quiero que me des un consejo o una advertencia no sé, un argumento a la sociedad para que igual nos concienciemos más, porque es cierto que se ven, no es la gran mayoría, es cierto, no es la mayoría, pero es cierto que se ven demasiadas actitudes poco cívicas, quizá, no sé, y no sé cómo eso afecta, os puede afectar a vosotros que sois trabajadores directos del bienestar de las personas. Sí, yo creo que la gente, no toda obviamente, pero sí que la gente está como a mí no me va a pasar nada, no voy a cumplir esto. Y la gente yo creo que olvida que también tiene familiares, tiene abuelos, no sé. Es lo que yo siempre soy muy tiquismiquis con el tema de la limpieza de manos y estas cosas. Yo voy en metro a trabajar y yo nunca abro el metro con la mano, uso el codo o uso la parte de la muñeca que no voy a tocar. Es decir, la gente, yo creo que ahora tiene que ser muy meticulosa porque este virus, no es un virus como la gripe, es más mortal que la gripe, se contagia más rápido, es bastante puñetero, lo que decía antes. Así que yo creo que la clave es ser más meticuloso, no tocar nada, o sea, utilizar mucho más los codos que las manos, no llevar guantes, porque yo creo que los guantes te dan confianza que no debes tener confianza, te da como esa sensación de manos limpias, que no es Sí, así. eso es interesante, perdona que te interrumpo, pero es interesante el tema de los guantes porque es cierto que hay mucha controversia con ese tema. Hay gente que dice que los pone, pero tampoco sabe muy bien por qué los pone. Otra gente que dice que no, porque al final no sirven para nada. ¿Cómo es exactamente eso? O sea, ¿tú cómo crees que es? Mi opinión es que los guantes realmente, a no ser que tengas una herida justo en la mano que puede entrar por ahí el bicho, pero bueno, en ese caso es muy poco probable. Yo creo que los guantes no se deberían llevar porque tú no vas a contagiar la enfermedad con la mano, tú lo vas a contagiar
cuando te la acercas a la boca. Es decir, yo puedo ir al metro, tocar una barra y estar todo el día sin la mano. O sea, yo puedo tocar algo, pero una vez que toque algo, ya esa mano se queda como anulada para mí, ¿sabes? O sea, hasta que no me la lave, si me pica un ojo me aguanto, por ejemplo. O sea, la gente tiene que ser muy consciente de que llevar la mano así es lo mismo que llevar la mano con un guante. Incluso con un guante te puede dar la sensación de que tienes la mano limpia y te toques, cosa que no está limpia, está llena de porquería, has tocado cualquier cosa, pero tu mente igual piensa que como es un guante está limpio. Y no es así, es como una segunda piel al final. Si tocas una vara y luego haces así con el guante, la has cagado. Entonces, la mascarilla sí que es muy importante para no contaminar tú si estás contagiado. Pero el tema del guante es que además el guante para quitarlo hay que hacerlo de una técnica especial, porque si tú te quitas el guante así sin más, la mano que ya no tiene guante la contaminas entera y luego te toca la cara. Entonces, yo creo que sería clave llevar más gel hidroalcohólico en el bolsillo más que unos guantes, por ejemplo. O si no llevas nada, pues ten mucho cuidado con si tocas algo, esa mano anúlala hasta que te la laves con agua y jabón para rascarte el ojo si te pica, por ejemplo. O sea, Sí, yo para... esto veo por la calle y no entiendo. La gente además se confía. Como que tiene guante y está limpio, pues la lía, Sí, yo ¿sabes? creo que lo que tú eso, lo que dices es que al final la clave para así para especificar es la metodología de la gente, que tiene que mejorar. La forma de cómo actuar, pues supongo que en sociedad, las precauciones que deben tomar a partir de ahora, tiene que cambiar, ¿no? Esa cultura igual de la mascarilla, que aquí, que aquí en España lo veíamos lejos o lo vemos raro cuando miramos a países asiáticos o otro tipo de países, creo que tiene que familiarizarse, ¿no? Porque esto es probable que vuelva y tiene que ser el pan de cada día, ¿no? Al final. Sí, sí, lo que te digo. Esto seguramente va a volver, hasta que no haya ningún tratamiento para esto va a volver. Pero yo soy optimista y como ya hemos pasado por esto, yo creo que si vuelve va a ser mucho menor, porque la gente ya va a estar más concienciada, va a haber más protocolos, la gente va a estar más enseñada a lo que debe y lo que no hacer, pero seguro va a volver hasta que haya una vacuna, seguro, estoy seguro. Y porque ahora la gente, como es verano, se va a confiar de que como es verano, no voy a pillar el virus, ¿sabes? Como hace sol y hace bueno. Eso es Ya. un error. O sea, hay que ser muy tiquismiquis. Ahora hay que ser tiquismiquis. Que tocas un pomo, pues esa mano, hasta que te la laves, no toques nada. Que tocas el móvil, pues no te acerques luego la cargas, a ver, ¿sabes? O sea, hay que ser muy tiquismiquis en ese sentido. Bueno, pues con eso último que me acabas de contar me quedo. Muchas gracias por haberte prestado a esta entrevista, es la primera, así que me he desvirgado contigo y nada, que te cuides, que vaya bien todo por Madrid y nada, no sé nada que más decirte. Mucho ánimo cuando vuelvas al trabajo y espero que todo vaya bien. Una buena entrevista, me gusta. También para desahogarme un poco de todas las cosas que pienso. Así que me ha Hace, servido a mí también. hace mucha falta. Muchas gracias, vale. Adiós. Vale, Abrazo. gracias, tío. Chao.